Estados Unidos ha enviado un submarino nuclear a sumarse a la flota que navega rumbo sur en el Caribe, donde ya hay más de 4.000 marines para combatir los cárteles de la droga. Hay que decir que cuando Marco Rubio, y eso sigue siendo llamativo, fue cuestionado sobre las motivaciones, el objetivo de esta movilización, no dijo, como suele ser usual, que se trataba de una maniobra de rutina, ¿no? Ligó completamente al cartel de los soles o al cártel de los soles esta maniobra. Y repito, todo esto ocurre luego de declarar el cártel de los soles venezolano como un grupo narcoterrorista y a Nicolás Maduro como su jefe. También han desplegado al grupo anfibio élite del ejército. El gobierno venezolano, recuerdo, voy a repetir, y Maduro declarados un narcogobierno, y la pregunta es si va a pasar algo crucial o estos son, pues, nada, ejercicios de intimidación, podríamos llamarle. El otro tema, por supuesto, es lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca, una suerte de cumbre europea junto a Donald Trump, y hay, me imagino, un montón de circunstancias previas y luego hasta de improvisación, gente que se fue sumando, y como yo no entiendo bien qué es lo que se está cocinando, o entiendo cosas que a lo mejor no son, pues he llamado a Manuel Aguilera, que es un periodista español de una larga trayectoria y que además ahora es el director de Canela News. Es un servicio tremendo, impresionante, de información internacional en las redes. Así que, Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Encantado de participar. No, el gusto es mío. Vamos a empezar, también tenemos lo de Bolivia, ¿no? Que es interesante, pero yo quiero empezar por lo que ocurrió ayer en la Casa Blanca. Hay una discusión de que si estaba planeado, de si es una victoria de Trump que logró sentar a todos como niños, o es Europa quien está poniéndole los límites a Trump. ¿Cómo podemos interpretar? Yo creo un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que la fotografía beneficia a Trump, porque al final se hace esa lectura que acabas de decir, de que al final todos parece que están comiendo en la mano de Donald Trump, pero había un precedente, había un encontronazo que todo el mundo pudo ver de aquella reunión en la que estuvo Zelensky. Trump, que estuvo J.D. Vance y que estuvo Zelensky, en la que Zelensky estuvo un poco en inferioridad, ¿no? Y creo que el punto del interés de los líderes de la Unión Europea es lo que se juega el mundo si Putin sale fortalecido de este acuerdo, ¿no? Yo creo que hay un temor a que esa camaradería, esa cercanía, esa presunta preferencia de Trump con Putin sobre Zelensky pueda derivar en un acuerdo que al final sea demasiado beneficioso para Putin y que le abra las puertas a, bueno, pues a seguir haciendo acciones como la que ha hecho en Ucrania, ¿no? Más allá de que Putin se ha pasado los acuerdos internacionales en más de una ocasión por el arco del triunfo, ¿no? Como por los forros, como dicen en España, ¿no? Por el forro, ¿no? Sí. Es singular. Sí. Entonces, yo creo que hay mucho temor en Europa a un Putin fortalecido, porque creo que la dimensión de Putin, yo creo que a veces Donald Trump se deja llevar un poco por una cierta admiración que puede sentir por la figura, por el liderazgo de Putin, pero Putin da mucho miedo, ¿no? Yo creo que a mí me lo da también, ¿no? Comparto esa posición de que con Putin ni una broma, ¿no? Yo creo que Putin, que salirá fortalecido de este acuerdo, sería muy peligroso para el futuro y sobre todo para Europa, que le tienen al lado, ¿no? Más que para Estados Unidos. ¿Por qué Europa? ¿Cómo lo ve Europa? Porque aquí hay muchos que te dicen desde Estados Unidos o de Miami, compatriotas míos, que no nos importa esa guerra. Está muy lejana, eso no es un problema nuestro, es un problema de los europeos, ¿no? Entonces, dividamos en dos partes. ¿Por qué es un problema de los europeos? ¿Cuán europea es Ucrania?
Y luego, ¿por qué debería interesarnos a nosotros? Bueno, es que a la reunión aparece el ministro de Exteriores ruso con una camiseta, sudadera. Aquí lo había apuntado, fíjate. Que pone CCCP. O sea, SSSR, que es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, realmente la ensoñación de Putin y de sus colaboradores es retomar la Unión Soviética. Entonces, en la Unión Soviética estaba Polonia, estaba Hungría, estaba Rumanía. Hay que recordar lo que había en la Unión Soviética. O sea, no está en la Unión Soviética, perdón, estaba Ucrania, bueno, pero estaba Estonia, estaba Lituania, estaba Letonia, pero bajo la bota soviética. Y bueno, invadir Ucrania... Invadieron Hungría, invadieron Checoslovaquia. Claro, entonces, ahí hay un temor a que vea que sale barato o que sale gratis incluso hacer estas cosas. Entonces yo creo que cómo darle un warning a Putin que de esta no salga tan fortalecido, porque hoy el New York Times hay un editorial muy interesante que decía que las pretensiones de Putin ahora mismo son tener más territorio del que ya tenía ocupado. Lo ha reclamado abiertamente. Si ese es el punto de partida, Dios mío, que no veo un acuerdo muy fácil, ¿no? Si de repente no le vale ni siquiera con lo que ya tiene invadido, sino que quiere todavía más, ¿qué tipo de acuerdo? Porque yo veo a Zelensky, le veo muy abierto, ¿no? Muy proclive a llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que ya ha visto la situación, las mismas palabras de Trump, que le ha dicho, oye, es que te has metido con uno muy grandote para ti, ¿no? Te has metido con uno muy grande, ¿no? Bueno, es que en realidad se metieron con él. Claro, pero claro, no se puede contar así la historia, es que es así. O sea, Zelensky no ha ido a enfrentarse con Putin, ha sido Putin el que se ha metido en su casa y le ha invadido su territorio. Entonces, bueno, él al final se ha visto en una guerra que puede ser eterna, en la que también se mantiene por el apoyo de Occidente y principalmente de Estados Unidos. Pero, insisto, aquí la pelota está en el tejado de Vladimir Putin, un tipo nada de fiar, ¿no? Para mí, cero de fiar. Terrible. Claro, lo que tú señalas de esa camiseta con las siglas de la extinta Unión Soviética, no extinta en la mente de muchos, me lleva a mis amigos republicanos, muchos de ellos que creen que Putin es de derecha, por determinadas posiciones sociales, vamos a llamarle así. Y no es verdad, yo le he visto todo el tiempo un tufo soviético a cada una de las cosas que hace. La gente dice, no, que él quiere regresar a Pedro el Grande, a Catalina, al imperio de los zares. Todo eso es un cuento chino. En el fondo sigue siendo un aparatic de la KGB con esa mentalidad obsoleta por completo. Y el hecho de que sus secretario de Estado, su ministro de Relaciones Exteriores, se aparezca aquí con eso, no puede hacerlo sin el permiso de Putin, ¿no? No, claro que no. Putin es un autócrata. Y fíjate, hablando de España, que hablábamos antes, se da un fenómeno muy curioso, porque en España la extrema izquierda apoya a Putin y hay parte de la extrema derecha que también. O sea que Putin, al final, según cómo le mires, vale para todos, ¿no? Y de hecho los amigos de Putin, los amigos internacionales fundamentales de Putin, son el señor Maduro, el señor de China, esa es la gente con la que... El señor de La Habana. El señor de La Habana, o sea, realmente esos son los... de Corea del Norte. El de Corea del Norte, esa es la pandilla, ¿no? Esa es equivocarse en eso, y a mí me asombra esa equivocación, porque primero es una cosa que yo he mencionado muchas veces y que se da con bastante frecuencia, que es la inversión de la lógica política. Es una suerte de enfermedad que yo le he puesto ese nombre, que lo ves en temas, por ejemplo, para los cubanos me entiendan cuando hablo de inversión. La gente que te dice, o te decía y todavía, Fidel no quiere que le levanten el embargo. Mentira, levántaselo para que tú veas que no. O Fidel no quiere que le devuelvan al niño Elián, porque el niño Elián le es más útil aquí para seguir batallando. Esas inversiones de la lógica política que se da en el caso de la Rusia de Putin, es peligroso porque te conduce, y yo creo que en un sector, como tú dices, aquí la izquierda dura también apoya a Putin, esa izquierda de cuasi comunista que hay en la izquierda del Partido Demócrata y la derecha del Partido Republicano, porque como hay solo dos partidos, tienen
derecha, centro, cada Bueno, uno. y hay que ver, mira, hay un aparato de izquierda. propaganda que es Russia Today, es un aparato de propaganda financiado por el gobierno ruso. Russia Today está apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela, destruyendo todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, difamando, buscándole siempre la vuelta al sistema capitalista, buscándole siempre la vuelta a Occidente. O sea, yo creo que claramente él es nuestro enemigo, es que claramente es un enemigo de la OTAN. De hecho, ¿por qué quiere que Ucrania, bajo ningún concepto, entre en la OTAN? Porque la OTAN es su enemigo, y entonces es un enemigo al que al menos teme o respeta, ¿no? Entonces, al entrar Ucrania en una estructura como la de la OTAN, Putin tiene algo de miedo. Entonces, claro, al final tampoco va a haber tropas americanas en Ucrania, ¿no? Porque lo ha desmentido totalmente Donald Trump. Entonces, ¿cómo vamos a frenar a este señor? Yo lo veo muy complicado, ¿no? O sea, todos queremos la paz, todos nos encanta la fotografía, la lectura que tú decías, ¿no? Trump ha puesto firme a todos los líderes europeos, pero más allá de las buenas intenciones, bueno, el infierno está lleno de buenas intenciones, el cementerio está lleno de buenas intenciones. Creo que hay que tener claro que sin frenar a Putin, sin que Putin no sienta que ha cedido al menos en algo, ya fíjate lo poco que estamos pidiendo. Había un momento en que pensábamos que Putin podía perder esta guerra, ahora ya nos conformamos con que Putin acepte negociar o ceda en algo, ¿no? Esa es la situación real en lo que hemos convertido a Putin al final de este camino, ¿no? Siendo muy válidos otros argumentos que he escuchado, como, oye, que Estados Unidos no va a estar financiando eternamente a Ucrania. Yo eso lo entiendo. Ahora, se les ha dado ese dinero porque era para frenar a un enemigo de los Estados Unidos, porque Putin odia a los Estados Unidos. Independientemente de que pueda tener una relación personal correcta con Donald Trump, Putin considera a Estados Unidos un enemigo, espía, hace propaganda en contra y va a hacer todo lo que pueda para destruir a los Estados Unidos, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si es para los sociólogos o para los espiritistas, que es: si tú lo tienes tan claro, yo siempre me digo, ¿y por qué los demás no lo ven? O sea, todo es tan obvio. ¿Qué pasa? ¿Dónde se retuerce? Cuando pasas un conflicto internacional por la disputa doméstica entre demócratas y republicanos, ¿se distorsiona? ¿Eso es inevitable o no? Yo lo que veo también es que quizás esa distorsión viene de que ahora Trump está utilizando una lógica que si al final le sale bien, oye, chapó. O sea, yo soy el primero que va a decir chapó y le voy a salir con la pancarta para que le den el premio Nobel. Pero creo que está utilizando una estrategia del mundo de los negocios, ¿no? De negociación. Me siento en la mesa con uno, luego con otro, pero creo que hay mucha política. O sea, aquí no hay tanta negociación, no es una concesión tan clara económica, aquí hay mucha política. Aquí todo lo que estamos hablando, hay muchos intereses, hay unos objetivos, está esa camiseta de CCCP que no se puede pasar por alto, no se puede decir, bueno, yo te doy un trocito y tú te doy este trocito y ya no. No, es que ese señor va con esa camiseta que su objetivo final es quedarse con toda Europa si puede. Entonces, de alguna manera eso no lo puedes perder de vista en ningún momento, porque además de todo, además de esta negociación puntual, Putin pasará, Trump pasarán esos líderes que había el otro día, pues el mundo sigue, pero en algún momento hay que poner el pie, la bota en esas intenciones expansionistas de Putin, que en algún momento la historia está muy bien recordarla, y yo creo que Hitler actuó de maneras parecidas, ¿no? Hubo concesiones de Chamberlain en su momento hacia Hitler, con la promesa de que yo no voy a meterme en ningún territorio más, y lo hizo. Pues vino con el papel, claro, ¿no? El primer ministro británico, como hablamos. Entonces, de la época. Mira, Hitler me prometió. Los pueblos que dicen que olvidar la historia es la mejor manera de repetirla. Yo creo que la historia y la política aquí deben estar encima de la mesa. Está bien la estrategia
de negocio, la estrategia de negociación. ¿Tú crees que las estrategias de negocio no funcionan del todo en la política? En algunos, a mí me pareció interesante esa aportación de Trump, de repente, pues por ejemplo, lo está haciendo con los aranceles. Yo no digo que ya veremos lo que pasa al final, pero bueno, a corto plazo le está funcionando, ¿no? Pues lo que la negociación con von der Leyen, pues mejor no te puede salir. Oye, aranceles para ti y para mí nada, y lo firma. Pues oye, eso realmente no, tampoco es una praxis muy conservadora ni muy de derechas. Todos los que dicen que les encanta a Trump porque es el líder conservador, pues o sea, los aranceles es muy discutible que podamos decir que es una política de derechas, pero como... Eso ha pasado, tú tienes razón. Yo me he cansado de decir que de repente yo veo valores de la izquierda que caminaron misteriosamente y ahora están en boca en el discurso de derecha, y valores de la derecha que no se sabe por dónde, porque es subterráneo, están en boca del discurso de la izquierda. Podemos poner un montón de ejemplos. Y por eso lo de Putin, que por esa desorientación. ¿Putin es de derechas o de izquierdas? Hagamos una encuesta hoy en Miami, a ver qué te dice la gente. Ese es un comunista. No, ese es un... Sí, ya no hay comunismo, sí. O sea, al final la gente... O sea, es que al final tal vez la discusión ya no sea si eres comunista, si eres de izquierda o de derecha, no, o si eres un dictador o eres un demócrata, ¿no? Y yo, hay una interpretación que siempre he hecho, nadie me ha hecho caso, de que detrás de la animadversión histórica, cultural, Stalin también trató fusiló escritores que hablaban y escribían en ucraniano, sabemos todo eso, ¿no? Pero detrás está el hecho de que Ucrania se había convertido inicialmente en una república levantisca, se peleaban a golpes que no aprendía la democracia, hasta que poco a poco se fue occidentalizando, democratizando, destituyeron al títere ruso que había allí en el 14, y eran una inspiración para las llamadas revoluciones de colores, que son revoluciones, porque volvemos, se cae el comunismo y se quedan los líderes del partido, del poliburó de cada región al mando, y establecen unas dictaduras. Ahí está el caso de Bielorrusia, ahí está el caso de Turkmenistán, el caso de todo, de que casi todas las repúblicas son unos dictadorzuelos que antes fueron comunistas, ¿verdad? Sí, Lukashenko, por supuesto. Estas revoluciones de colores que se extendieron precisamente por Georgia, por Bielorrusia, pidiendo transparencia democrática y no sé cuánto, el centro era Ucrania. De Ucrania salía todo. Entonces yo tengo la impresión de que había que matar esa fuente de democratización. Para un dictador eso es una amenaza tremenda. Y esa es una interpretación que no se suele hacer. La he leído, hay gente que sí la hace, pero no es la más común. La más común es esa de que las razones históricas, religiosas, que todo eso me parece un pretexto. Yo creo que un dictador no resiste que en su entorno haya movimientos democráticos. Tienden a aplastarlo. No sé cómo ves tú esa... Es que yo creo que esa es la asimilación cultural. Antes hablaba de las repúblicas no pertenecientes a la URSS, sino del antiguo Comecon. Comecon, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Sí, pues estaba pues eso, Bulgaria, Rumanía, Hungría, lo que era Yugoslavia, que era se despedazó, Checoslovaquia, que era Chequia y Eslovaquia. ¿Qué ha pasado con todos esos países que han perdido la referencia cultural soviética y han emprendido un camino que ya anteriormente a la imposición de la URSS ellos ya tenían, y son países que gobierna a la derecha? O sea, en Polonia gobierna un señor bien derechista, o en Hungría. En Hungría podríamos hacer esa pregunta, si es de derecha o de izquierda. Pero digo que han pasado por un proceso más... el mejor ejemplo, la Alemania del Este. O sea, la Alemania del Este está totalmente integrada en Alemania, en la Gran Alemania, con sus problemas de adaptación, etcétera.
Polonia, el desarrollo, el despegue, dice que Polonia va a superar a España. Pero al final a todo el mundo le gusta, economía, todo el mundo le gusta más Occidente, por algo será, por algo será, por la manera de vivir, por la libertad que hay, y esa es la clave, ¿no? En cambio, estas antiguas... ¿Tú no crees que eso a un hombre como Putin no le gusta? Molestar. No le gusta, claro. Aplastar a Ucrania era aplastar esa mala... influencia, ¿no? Sí, desde ese punto de vista. Bueno, y encima quieren entrar en la OTAN, ese pequeño reducto de Occidente que tengo aquí a mis puertas. Que también me parece un pretexto, porque cuando tú ves las manifestaciones del 14 y que salieron, lo que querían eran banderas de la Unión Europea. La OTAN, yo mira que he buscado videos, no hay nadie en una manifestación queremos ser de la OTAN, queremos ser de la Unión Europea. Claro. Entonces aquí él le ha dado la vuelta a esa historia, porque necesitan justificaciones. Claro. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Tú crees, por ejemplo, ahora el Wall Street Journal dice que, porque están hablando de reunir a Putin y Zelensky, ¿lo ves posible? Yo creo que esa reunión tiene que tener alguien más, ¿no? Porque es que yo no veo a Putin con la postura de ceder nada, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo... Es que si fuera Putin no tendría que ceder nada, si está ganando toda la batalla pública. No tenemos noticias ni publicadas ni no publicadas de que él vaya a hacer un gesto, ¿no? O sea, es que un mínimo gesto, porque parece ser que, o sea, evidentemente, Ucrania, Zelensky se está bajando mucho y va a ceder, entonces... Y ese tendría que haber sido a lo mejor el papel de Trump más firme, no lo sabemos, tampoco estuvimos presentes en la reunión del viernes en Alaska, pero bueno, ha habido alguna amenaza ahí de, oye, si no te avienes va a haber consecuencias. Dice el Wall Street Journal que reunir a Trump y Zelensky, a Putin y Zelensky, sería solo un primer paso, que no es el final de la historia. No, para nada, yo creo que no, en una sola conversación, en una sola negociación, no. Y además, que es que no estamos hablando de un alto en fuego, no estamos hablando de paremos las armas y no, estamos hablando de algo mucho más profundo. Y hacer un alto al fuego es relativamente sencillo, es decir, chicos, señores, como la guerra de Gila, ¿no? Coger el teléfono, llamar y decir, paren un momento los tanques y los cañones y hablemos. Eso es fácil. Lo difícil es llegar a un acuerdo y a unos puntos en los que las dos partes se comprometan a cumplir. E insisto, ¿qué grado de fiabilidad tiene un señor que la legalidad se la pasa por el forro, ¿no? Continuamente? Entonces, pero fíjate, ayer, y cuando regresemos de la pausa, me gustaría hablar de eso y también de esta movilización a Venezuela, que yo quiero seguirla de cerca, no con un gesto decir nada, tratar de entender qué está pasando ahí. Trump ayer dijo que me parece ya en una frase elaboró toda una teoría, una estrategia nueva, que no hace falta para lograr la paz que previamente haya un cese al fuego. Yo quiero que analicemos si eso es posible, que ha dicho la historia en otros casos. Él puso ejemplos de supuestamente que lo ha logrado, o supuestamente no, parece que lo ha logrado en algunos conflictos internacionales y de nuevo, ¿no? Por fin van a invadir Venezuela o no van a invadir Venezuela, o toda esta movilización es nada más fuegos artificiales. Y es un poco lo que tú decías antes, de repente esas reacciones, ¿no? Hay gente que dirá, no, fíjate, es que le ponen a huevo ahora a Estados Unidos enviando tropas, enviando buques, pues como que le ponen a huevo que él salga con este discurso. No, yo creo que sí, que presiones tiene que haber, porque nos quejamos cuando no hay presiones, nos quejamos cuando hay presiones también, pero yo comparo la política internacional siempre, una metáfora mía muy primitiva, que es el patio de la escuela, ¿no? El mundo se parece al patio de la escuela. El guapo del patio de la escuela, el guapo le decimos en Cuba, no sé cómo le dirían en España, al maleante, al abusador. Al alemán, el bullying, ¿no? El bullying, tiene un día que dar un golpe. No puede siempre, tiene un día que dar un golpe, ¿no? Esperemos que sea en el lugar correcto, ¿no? ¿Y qué tipo de golpe, no? Porque claro, ya, o sea, que también hay que acordarse que en el primer mandato de Trump
se estuvo jugando con lo de la invasión militar y había... Sí, pero después se desmentían. Claro, todo está sobre la mesa y después no está. Había gente en mesas como esta diciendo que iba a haber una invasión militar, había analistas políticos. Pero hubo una movilización así. No. Un movimiento de tropas como este no lo... Aquí han llegado un poquito más. No, aquí, por eso digo, ahora parece más serio y tiene un foco, que es el del narcotráfico. Entonces no se hablaba tan específicamente de la lucha contra el cartel de los soles, sino se hablaba de un cambio político. Entonces ahora sí, claro, es más interesante. Hay una regla, yo no sé si escrita o no escrita, de que no se asesina, derroca a un líder, un presidente o a qué sé yo, pero al tú declarar que ni es presidente ni es nada, que es un simple narcotraficante, pues, claro, porque en el caso de Noriega él era el jefe de las fuerzas de defensa, que ni siquiera técnicamente no era un ejército, era una fuerza para defender el canal de Panamá, pero el presidente era otro, ¿no? Y aquí no, aquí tiene la dualidad esa, o sea que la mesa está servida. Solo hay que ver si se sientan a comer. Claro, y bueno, la mesa está envenenada, no es una mesa. También decían, no sé, yo pensaba, ¿por qué Venezuela sí, Cuba no? O sea, ¿por qué se ha esperado tanto con Cuba? Jamás se ha hecho un movimiento tan... Pero en Cuba, desde el año 62, jamás ha habido... Por eso, ningún tipo de movimiento militar, ni de mandar un buque, un submarino, nada, ni el más mínimo... Nada. Podría ser que si no se hace algo, podría ser ridículo. Y eso yo lo digo con tristeza, ¿no? No es que estoy... Sí, porque nuestro público nos vigila. Porque además, cómo nos movemos en el espectro ideológico. Y yo creo que como periodista hay que enfocar los hechos concretos, ¿no? No se entiende la dictadura venezolana sin la dictadura cubana, ¿no? Exacto. Como no se entiende la nicaragüense tampoco. Entonces yo creo que de hecho, yo digo, ¿por qué no empiezan por La Habana? Sí, claro. Yo al final... Es un cascarón. La Habana no tiene ni tirapiedras. Con todo el dolor del corazón, yo sigo sin entender. Lo siento mucho. Sé que meterse con los congresistas y senadores del sur de la Florida, no acabo de entender todo esto, ¿no? O sea, no hay una claridad. Yo no entiendo cuál es la política de esta administración contra Venezuela. Yo entiendo que están en contra, evidentemente, de Maduro y Venezuela, pero no acabo de entender porque es una cosa, van a acabar, luego parece que solo importa los intereses de Estados Unidos, pero ahora nos buscamos que sí, porque realmente solo nos interesan los intereses de Estados Unidos, frenar el narcotráfico sería una manera de... Es decir, lo decías tú, no. O sea, a mí que hay un dictador en Venezuela me da igual porque a mí no me afecta. En este momento sí te afecta porque ese dictador además es el líder de un cartel de narcotráfico cuyas drogas acaban en Estados Unidos, con lo cual es... O sea, la narrativa, como se dice ahora, está ahí. La narrativa para justificar cualquier intervención, y cuando digo justificar lo digo en el mejor sentido de la palabra, pero lo que yo veo es que hay dos corrientes, una que podría encarnar la Grenell y Chevron, y otra que la encarnan Marco Rubio, Mauricio Claver Carone, que aunque dicen que ya no está ahí, sí está ahí, ¿no? Y los congresistas. ¿Y dónde está Trump ahí? En medio, ¿no? Porque yo creo... Claro. Trump es un aislacionista. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. No, Trump es un pacifista, curiosamente. Si pudiera no meterse en problemas, él prefiere no meterse en problemas. Es un comerciante. La figura del comerciante en la historia de la humanidad es siempre pacifista, porque antes yo quería algo tuyo y te daba un mazazo y te lo quitaba, ¿no? O invadía tu aldea. El comerciante crea la fórmula de yo te doy algo y tú me das algo a cambio, etcétera. Y él viene de ese mundo de la negociación que tú sospechas que no funciona siempre en la política, ¿no? Pero además hay en el Partido Republicano una corriente que se llama el realismo en relaciones internacionales. Y es una palabra común y corriente, pero busquen a los realistas que tienen una idea que dice: no intervenimos en ningún país a no ser que saquemos algo a cambio. Así tan cínico como eso, ¿no? Entonces, ese movimiento
de realismo, que significa algo más que la palabra en sí misma, de ver las cosas con realidad, es una corriente filosófico-política. Sí, es un pragmatismo, ¿no? Es práctico, ¿no? O sea, tiene muchas cosas, pero una de ellas es esa. Y en el Partido Republicano hay muchísimos realistas pertenecientes a esa corriente cada vez más. Yo invito al público a que busque, ¿no? Realismo en política exterior y el Partido Republicano. Entonces, sí quieren presionar, pero al cambio, y yo creo que no. Yo creo que hay un momento en que hay que actuar. Hay que actuar porque si no, Putin, Maduro, los Castro se ríen de todo eso. Llevan una vida jugando con esas cartas. Entonces, hay una corriente. Yo creo que nada de esto sucediera, no estaría sucediendo si Marco Rubio no estuviera ahí. Hay unos buitres en esa que son Rusia, China e Irán, que están sobrevolando Venezuela, ¿no? Claro. Rusia, China e Irán. En todo el tema de Chevron hay que entender que los grandes beneficiados de una hipotética salida de Chevron son los chinos y los rusos. Eso está claro. Entonces hay gente del Partido Republicano que tú dices que sí, que están en contra de una dictadura como la de Maduro, de un régimen populista ligero, pero dicen, oye, pero es que esta compañía es nuestra. Pues levantan miles de millones de dólares y además le estamos entregando un negocio de futuro a nuestros enemigos. Entonces, todo eso está sobre la mesa. Aquí no hay espíritus puros, ¿no? Decir, no, aquí vamos a acabar con las dictaduras. Bueno, si fuera así, Cuba ya habría caído, ¿no? Me faltó, cuando mencioné a los realistas, decir que los realistas creen que no se debe nunca intervenir en un lugar, en un país, etcétera, por razones ideológicas o morales. O sea, que los realistas dicen que tú no debes intervenir en ningún sitio para restablecer la democracia, que eso es una bobería. Y que si restablecer la democracia en Cuba o en Venezuela tiene un costo negativo económico o no sé cuánto para Estados Unidos, tú no debes. Y esa es una corriente fuerte. Bueno, ahora la primavera árabe, ¿no? Es un gran ejemplo de intervención de Occidente que salió, como se dice, rana, ¿no? Salió fatal, porque al final quitas a uno para que venga otro peor, ¿no? Entonces, la hermandad musulmana, claro, aprovechó porque no hay, en política no hay vacíos. O lo de Libia, ¿no? O sea, sacar a Gaddafi para que de la manera que terminó, ¿no? Sí, entonces eso es... Bueno, de hecho, ahora mismo, yo estuve revisando, y lo comenté ayer, las guerras, no fui yo, fue uno de mis hijos, realmente, ¿no? Las guerras más mortíferas que hay ahora mismo. Y la tercera guerra o cuarta más mortífera, una de ellas es en el Magreb, que es un término muy usado en España, pero que aquí nosotros no lo usamos mucho. Los magrebíes, ¿cómo podemos incluir? Desde Argelia, Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez, claro, que en Túnez... Claro. Sí, Libia. No sé si hay algún país más, pero eso es... Bueno, parece que ahí la hermandad musulmana, Al-Qaeda, qué sé yo, tienen... hay una guerra yo no sé si es en todos los lugares, que dice que los muertos que los recogen en carretillas, así que es una frase cubana esa de recoger los muertos en carretillas, en grandes toneladas, y no se habla nada de eso, como no se habla nada de los muertos de Sudán. Lo de Sudán es terrible lo que está pasando ahí, ¿no? Aunque Ucrania es por hoy el mayor número de muertos en un conflicto bélico en la actualidad. Y después, si creemos en las estadísticas que salen de Gaza, yo pongo en duda muchas, porque son los propios funcionarios de Hamas, ¿no? Pero la segunda sería pero al final, tú has hablado de estos realistas, al final eso aplica al final las relaciones internacionales o en la geopolítica se basa en eso. No importa lo que has contado ahora mismo del Magreb, porque no me afecta. Nos importa Ucrania por todo lo que llevamos hablando esta noche. Nos importa, en este caso, lo que estamos hablando de Venezuela, en el sentido de lo que nos afecta, y nos interesa Gaza e Israel porque están en una zona muy conflictiva, ¿no? Que ese conflicto, si se expandiera, si de repente más países se involucraran, sería un peligro para y para porque el resto, nos guste, ¿no? O no, a otros, a mí sí me gusta, Israel es Occidente. Bueno, nuestro Israel aliado. es la democracia. Es que Israel es uno de los nuestros. Claro.
el gobierno israelí se puede equivocar y puede que se esté equivocando, pero Israel es el aliado de Occidente y como tal ese tiene que ser el punto de partida. Tu aliado no puede ser jamás una banda terrorista cuyo objetivo es eliminar a todo aquel que no abrace su fe. O sea, eso o sea, Occidente, que pinta ahí el gobierno francés o español al final dando a entender que pudiera tener una cierta connivencia con Hamás, es algo que no poder entender. Ahora creo que cuando dicen Estado genocida se equivocan al calificar un país completo como genocida, pero sí creo que hay una posibilidad de criticar al gobierno israelí, de criticar al señor Netanyahu, que puede que se esté equivocando, puede que al principio estuviera bien encaminado y puede que en este momento esté tomando decisiones equivocadas según lo que dicen Israel. La propia democracia israelí le está pasando la cuenta, ¿eh? Claro, y cuando acabe la guerra probablemente Netanyahu bueno, ¿qué ha pasado? Le pasó a Charles de Gaulle en Francia, pero a Churchill en Gran Bretaña. Pero él tiene causas pendientes. O sea, Netanyahu políticamente lo va a pagar, pero puede ser que también lo pague en la justicia por otras causas internas que tiene. Entonces, bueno, creo que con todos esos defectos, la democracia israelí es un país maravilloso, que se garantizan las libertades, con una comunidad gay, con un montón de etnias conviviendo, falashas que vienen de Etiopía, judíos, árabes. Sí, una sociedad diversa. Una sociedad diversa, ortodoxos. Y hasta en cierto modo, en un tiempo bastante socialista, porque todos los kibbutz. El objetivo de los ataques de Hamás eran kibbutz que están administrados de una manera cercana al socialismo. Sí. Son la gente más progresista y más abierta al diálogo. O sea, mira cómo les han pagado, porque muchos de los kibbutz que yo tuve la oportunidad de visitar, incluso había gente que ayudaba dando servicios médicos, cruzaban al otro lado a ayudarles, y a esa misma gente son a los que han matado, masacrado, matando ancianos, niños, etcétera. O sea que es muy curioso que a la gente más abierta a la negociación y a llegar a un entendimiento con los palestinos hayan sido las víctimas más feroces del ataque de Hamás, que al final demuestra con eso que no tiene ningún interés en la paz, ¿no? O sea, claro, lo que tú dices, en la vista amplia, que España 1490, Granada 1492, ¿de qué lado ibas a estar a pesar de que los reyes católicos fueron muy crueles? Pues había que estar del lado de ellos, porque 800 años llevaban tratando de expulsar me van a algunos decir que soy un facha por decir eso, ¿no? pero España llegó a ser España. Se nos olvida que España es el primer estado como tal de Europa. Los demás eran ciudades-estados, qué sé yo. Cuando se casan Isabel la Católica y Fernando de Aragón y ganan en 1492 y descubren América, pasaron tantas cosas en esa fecha, pues yo hubiera estado al lado de España, no sé. No, claro, por eso digo, es que al final es una cuestión de que hay que elegir, y en este caso, en el caso de Israel y Hamás, yo no tengo duda. Ahora, que el gobierno israelí pueda cometer errores, totalmente, claro, como los puede cometer cualquier gobierno, ¿no? Dos preguntas antes de irme, que son temas importantes que se nos quedan fuera. Bolivia, Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora, la derecha derrotada, los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, más Evo Morales, parecían invencibles. Hombre, yo creo que ha sido un sistema totalmente fracasado, ¿no? Es como la caída del socialismo del siglo XXI. Cuando el socialismo del siglo XXI se enfrenta a las urnas, acaba cayendo. Ha caído en Ecuador, estamos viendo en Bolivia, ha caído en Argentina. Al final acaba. ¿Dónde no cae? Pues en Nicaragua, que Ortega se hace fuerte y ya se hace un dictador, y no cae en Venezuela, que hacen trampa. Pero cuando esos regímenes populistas de izquierdas autoritarios pasan por las urnas, al final la gente se acaba cansando, porque la gente al final lo que quiere es vivir bien, lo que quiere es prosperar, lo que quiere es tener libertad.
Y esos regímenes no te aseguran ninguna de esas cosas. Qué bueno pues que ahora tengamos un candidato de centro y otro de derecha. Te puede gustar uno más que el otro, pero seguro que cualquiera de los dos va a ser mejor que la opción del actual presidente o el candidato de Evo Morales. Así que enhorabuena a los bolivianos, y creo que es muy importante para la región por todo lo que supone, ¿no? Claro. Ahora, que no haya tibieza, que el que sea presidente de verdad se enfrenta a lo que se tenga que enfrentar. Que es complicado. Que es complicado, ¿no? Porque eso, mira, me acuerdo de Macri, que por hacer lo que hizo al final no acabó. Por cierto, nos vamos con una noticia de Uribe, que parece que han determinado que no va a cumplir en prisión. A ver, lo dice, atención, fallo, eso es el tiempo. Fallo de tutela ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo dejamos para un próximo comentario. Manuel, muchísimas gracias de verdad por compartir tu conocimiento y tu perspectiva, ¿no? No hay nada más sano que escuchar, cómo nos ven los otros. Eso siempre digo eso. Sí. Estamos ahí mirándonos el ombligo todo el tiempo, eso es complicado. Y yo creo que hay que hacer mucha pedagogía de que las cosas, yo siempre hablo de brocha gorda y pincel, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho pincel, mucho matiz, y que todos tendemos a posicionarnos del Real Madrid o del Barça, pero aquí en esto de la política uno no puede estar siempre de un lado. No se puede ser de los Asuna. Bueno, a veces de los Asuna y otras veces del si eres Navarro, eso sí eres Navarro, ¿no? Pero no estamos hablando de o blanco o negro, aquí hay muchos matices y hay que ver. Ojalá la democracia y la libertad, que son cosas concretas, un día vamos a hablar de eso, no son palabras bonitas solamente, se impongan, y la sensatez también. Muchísimas gracias a Manuel Aguilera por haber estado con nosotros. Qué gusto estar aquí conversando con la abogada Amanda Demanda, la doctora más popular en todos los Estados Unidos en este tipo. No, de verdad. Y me encantan sus comerciales. Están hechos con mucha creatividad, así que felicita ahí a tu equipo y usted como actriz, ¿no? Bueno, gracias. Eso sí. A ver, si yo voy de pasajero con un amigo que va de chofer en su carro y él comete una infracción, tenemos un accidente, yo salgo herido, ¿debo demandar a mi amigo? Bueno, no es si debes demandar a tu amigo. La realidad es que si tú estás buscando una compensación por las lesiones que sufriste, los daños que sufriste, tenemos que ir atrás del seguro del amigo o del vehículo para poder buscar una compensación para el cliente. Así que sí, tienes que ir atrás de tu amigo, pero en realidad es que los seguros es los que son intermediarios para pagar esos daños. Sí, claro, porque además si el amigo fue negligente y tú has sufrido un daño por culpa de la negligencia de tu amigo, si es tu amigo de verdad, debería dejar que tú, no, porque me va a subir el seguro. Sí, pero a mí, ¿quién paga todas las cuentas médicas en ese sentido? Así que puedes demandar como pasajero, no solo en un carro comercial, no solo en un Uber, sino normalmente. No importa si tú vas en el carro que chocaron, otra persona culpable, o si vas en el carro que causó el accidente, puedes hacer un reclamo contra el chofer negligente. O sea, que tú seas pasajero no te hace culpable, es el que maneja el que es culpable. Claro. De todas maneras, el otro seguro también va a ir contra él, no el otro abogado. De todos modos, los que van en el otro carro van a ir contra él. ¿Cómo no? 844 demanda, 844-336-2632. Usted ve que la doctora es una mujer de carácter. Así mismo, mira, se enfrenta para defender sus derechos, ¿no? Con energía. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo no?